pasar a las preguntas, ¿de acuerdo? Sí. A ver, te haría muchas preguntas, pero voy a intentar ser eso, resumida. En mis redes sociales suelo hacer mucho hincapié con lo importante es que llevar a cabo prácticas que nos conecten con nosotros mismos y que nos conecten con el estado presente, ¿no? En uno de tus libros, Mindfulness, explicas cómo practicar este modelo de meditación bajo una base científica. Todo lo explicas bajo una base científica. Para la gente que no conoce Mindfulness, ¿qué es y qué beneficios tiene? El mindfulness es un abordaje que lo que te hace es, o lo que te ayuda es a entrenar una de las capacidades más importantes que tenemos, que es la capacidad de estar atentos. Somos una sociedad muy distraída y se paga un precio enorme por esto. O sea, solo imaginemos una operación quirúrgica, la trascendencia que tendría que el cirujano estuviera distraído, cosa que nunca puede suceder y normalmente y afortunadamente no sucede. Pues en la vida pasa igual, es decir, en la vida están ocurriendo muchas cosas muy importantes y como tendemos a ir distraídos porque a lo mejor no le estamos dando demasiada importancia a lo que está sucediendo, perdemos muchos fragmentos de información. Nosotros sabemos desde el punto de vista de lo que se llama la neurociencia contemplativa que cuando una persona aprende, se entrena en el estar aquí y ahora, mindfulness quiere decir la mente plenamente presente. Entonces, cuando tú adiestras tus procesos mentales, tu atención para estar constantemente en el aquí y en el ahora, sin dejarte arrastrar hacia el pasado para lamentarte de lo que hiciste o dejaste de hacer, o sin permitirte o sin dejarte arrastrar hasta el futuro para generar preocupación, cuando nosotros hacemos eso se ha podido comprobar con electroencefalografía de alta precisión, que son esos cables que se ponen en la cabeza, que cambian completamente los circuitos cerebrales y se activa un circuito que se llama la red ejecutiva central, que lo que hace es favorecer desde el funcionamiento del cuerpo hasta tus capacidades mentales. Te convierte realmente en una persona más atenta, con mayor capacidad para aprender, te distraes mucho menos y puedes manejar, por ejemplo, un mayor número de datos de información. ¿Qué es lo que ocurre? Que si bien estas metodologías ya se habla en el Bhagavad Gita, que es uno de los textos sagrados más antiguos de la India, ya se habla del problema que es la mente desviada, que es lo que tenemos los seres humanos, una mente desviada, una mente que necesita una rectificación porque tiene una serie de sesgos inconscientes que nos generan mucho sufrimiento. No ha sido hasta hace 30 años aproximadamente cuando algunos de los científicos, sobre todo norteamericanos, especialmente dos, Herbert Benson y John Kabat-Zinn, empezaron a investigar médicamente qué pasaba en estos estados de contemplación, en estos estados donde el pensamiento no te arrastra, que no quiere decir que no tengas pensamientos, quiere decir que no te arrastra el pensamiento, que no te quedas con el pensamiento dándole vueltas. ¿Qué pasaba a nivel biológico? Entonces, claro, los seres humanos que somos tan adictos a lo que se puede pesar y medir y tan poco abiertos muchas veces a lo que no se puede pesar y medir, cuando la ciencia médica mostró, y esto sí que he tenido evidencia directísima, cuando mostró que verdaderamente esos estados de centramiento, de presencia plena en este aquí y ahora, cuando eso sucedía, los cambios tanto en el funcionamiento del cerebro como en la biología han sido tan brutales que, claro, 30 años de investigación por algunos de los laboratorios más avanzados del mundo y que puedo atestiguar por haber estado allí, que no es ninguna exageración, la tecnología es brutal y la calidad de investigación lo mismo, pues claro, ya lo que antes se consideraba algo esotérico, raro, perteneciente a una filosofía tal vez muy alejada a Occidente, ahora ha sido aceptada, acogida y abrazada desde centros médicos en montones de países del mundo, universidades, lugares de investigación, sencillamente porque nos ayudan a estar mejor. Sí, yo practico también la meditación desde hace bastantes años y es cierto que cambias mucho la forma no solo de verte y comunicarte contigo misma, sino comunicarte con el resto, ¿no? Te hace ser más humana, más consciente, tener más empatía hacia el resto. Ayuda muchísimo. Voy a pasar a la siguiente pregunta, Mario. Te he escuchado decir en algunas de tus entrevistas
que se ha demostrado en diversos estudios que un minuto de entretenimiento en un pensamiento negativo deja al sistema inmunitario en una situación delicada durante aproximadamente unas 6 horas. ¿Cómo podemos trabajar el control de nuestros pensamientos negativos en una situación tan difícil como esta? Es decir, ¿qué prácticas podemos llevar a cabo, aparte de la meditación, para controlar, no retroalimentar estos pensamientos negativos? Primero voy a explicar muy brevemente, Corina, por qué lo que has comentado es así. Cuando nosotros pensamos en el pensamiento, tendemos a verlo como algo abstracto. De hecho, el pensamiento humano es un pensamiento abstracto. ¿Qué quiere decir abstracto? Capaz de abstraer. Yo, por ejemplo, si digo silla, yo estoy abstrayendo todo lo que significa una silla, lo cual es una ventaja enorme porque me permite reconocer todos los tipos de sillas que hay en el mundo. Esta capacidad de abstracción es una capacidad muy importante. Pero tenemos la sensación de que, porque somos muy herederos del pensamiento cartesiano, tenemos la sensación de que el pensamiento y el cuerpo, cada uno va a su aire. Y de hecho, en muchos entornos médicos, sorprendentemente, esto sigue existiendo, se sigue viendo así. Esto para nada es así. Cuando yo pienso en algo negativo y le estoy dando vueltas y durante un minuto dando vueltas a algo negativo es mucho tiempo, cuando uno se para y dice un minuto, porque claro, así, un minuto no es nada, párate un minuto y verás el tiempo que es un minuto. Bien, cuando tú no paras de darle vueltas a ese pensamiento, ese rum rum, eso que se llama esa rumiación mental, es que eso no se queda en la cabeza. Empieza en la cabeza, empieza en ciertas áreas cerebrales, pero impacta directamente en algo que descubrió un maestro mío, que es un mapa de los sentimientos, una zona verdaderamente apasionante, porque lo que hace es el pensamiento lo convierte en un sentimiento. Tú fíjate, Corina, la diferencia que hay, que yo piense que no puedo, a que sienta que no puedo. Es que es totalmente distinto. Y ese sentimiento no se queda ahí, sino que llega a través de este mapa y a través de una serie de estructuras a afectar al cuerpo de tal manera que coloca al cuerpo en una disposición en la que realmente no se puede. No se puede. Entonces, eso a su vez actúa como un círculo vicioso y el cuerpo de vuelta le dice, ¿ves? No puedes. Cuando todo se originó en un pensamiento. Por eso, como si se puede, hay sistemas para medir la actividad del sistema inmune, pueden tener más o menos precisión. Son algunos estudios que se ha visto que estados muy intensos de pensamiento negativo producen directamente el sistema inmune, sistema que nos defiende frente a bacterias, virus y, por cierto, un virus como el actual, produce un daño, ya que el sistema inmune, igual que el tubo digestivo, son tremendamente sensibles a los estados mentales negativos. No hay que olvidar que el aparato digestivo controla el 80% aproximadamente del sistema inmune. Bien, ahora, prácticas. Hay varias prácticas que nos pueden ayudar muchísimo. El primer error es decir, pues no voy a pensar. No. La primera práctica que funciona de forma brutal, a ver si lo sé explicar bien, porque como esto lo enganchemos, la vida te da un cambio. No pienses en lo que no quieres sentir. Piensa en lo que sí quieres sentir. No pienses en lo que no quieres hacer. Piensa en lo que sí quieres hacer. Esto es como, lo han dicho personas con tanta claridad. Dicen, no te pongas en una manifestación contra la guerra. Ponte en una manifestación a favor de la paz. No te metas en un tema contra tal, hazlo a favor de otra cosa. ¿Por qué? Pues porque el foco donde llevamos la atención tiene un impacto enorme en nosotros. Entonces, si tú te enfocas, voy a hacer una manifestación contra la guerra, aparentemente estás haciendo esa manifestación, pero haces poca cosa porque el foco que lo estás poniendo en la guerra. Si te pones una manifestación a favor de la paz, ¿dónde estás poniendo el foco? En la paz. Entonces, lo primero que yo sugeriría es ganar dominio en el foco. Tienes que poner el foco, vamos, esta es la propuesta, poner el foco donde tú sabes que vas a obtener la energía, el entusiasmo, la ilusión que va a avanzar. Y lo otro, si tú te pones a favor de la paz y la paz florece, por favor, ¿dónde va a estar la guerra?
Si lo que hay que hacer no es ir en contra de la oscuridad, es poner un poquito de luz, pues ponte del lado de luz, no para querer sacarla a la oscuridad a una habitación, pon un poquito de luz, bien. Eso es lo primero. En segundo lugar, hay que tener un cuidado, y de esto sabes tú mucho, un cuidado extraordinario del cuerpo. Vamos a ver, el cuerpo físico, desde la mente racional, desde el hemisferio cerebral izquierdo, es una maquinaria muy sofisticada. Desde el hemisferio cerebral derecho, que tiene conexión con la totalidad del cuerpo, a diferencia del izquierdo, que solo gestiona el lado derecho, desde el lado derecho sabe perfectamente que el cuerpo es la base de la intuición, que hay una inteligencia en el corazón, que hay una inteligencia en el tubo digestivo, que hay una inteligencia en la musculatura, que hay una inteligencia a nivel celular, que no es una maquinaria el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú cuidas tu cuerpo, si cuidas el ejercicio físico, si tú cuidas la nutrición, si cuidas el descanso, tu cerebro funciona mejor. Y hay tanta investigación en este sentido. Y en tercer lugar, otro tema que yo, para no extenderme mucho y explorar más preguntas, el tema del lenguaje. Ojo con el lenguaje. Vamos a ver, cuando los niños son pequeñitos, muy pequeñitos, ellos hablan en alto. Ellos no piensan, ellos hablan en alto. Y luego ese habla se introduce y se convierte en pensamiento. Es decir, nosotros siempre pensamos en palabras. Es lo mismo. El pensamiento y el lenguaje son lo mismo. Por eso, si tú amplías el lenguaje, amplías el pensamiento. Una de las personas que mejor conoció el mundo del lenguaje, Wittgenstein, el austriaco Wittgenstein, dijo: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Qué claro lo tenía este hombre. Tú tienes poca capacidad de escribir ciertos temas, tienes poca capacidad de ver, porque lo que te entra por el oído en realidad te afecta a la vista. Entonces yo diría que cuidado con estos temas, el foco, cuidado con tu cuerpo no es una máquina, tu cuerpo tiene capacidad de pensar, es un pensar distinto al pensar intelectual, es la intuición, son los insights, de repente los descubrimientos, anda. Y luego también, ojo con tus palabras, ojo con las palabras que utilizas, porque las palabras son como las cerecitas, que van de dos en dos. Utilizas una palabra negativa y entonces abres un cajón de emociones y de imágenes negativas. Y aquí sí es muy importante matizar algo. La persona que busca las palabras positivas no es una persona que no sea consciente de lo negativo. Es una persona que es más consciente de lo negativo precisamente porque se enfoca en lo positivo. Lo que pasa es que lo negativo lo ve a suficiente distancia como para poderlo gestionar. Si no, es que lo negativo te absorbe, te quedas ahí dentro y te ves envuelto en una oscuridad que no sabes ni cómo gestionar. Sí, a mí de chica siempre me decían, mi mamá me decía que vivía en una nube de pedo, porque siempre intentaba dar la vuelta a todo y quedarme con lo positivo de las cosas, y yo no entendía cómo los demás no podían intentar hacerlo, ¿no? Y crecí siempre con esa frase de Corina vive en una nube de pedo. Ya que estamos hablando de los pensamientos negativos, Mario, para que la gente lo sepa, ¿hasta qué punto esto, si no lo conseguimos dominar, si no lo trabajamos, si dejamos que la desgracia, la preocupación por el devenir, entramos en un bucle de pensamientos negativos, ¿hasta qué punto nos puede afectar? ¿Qué enfermedades nos puede ocurrir si entramos en ese círculo? Bien, aquí tengo que matizar mucho, sobre todo para no generar preocupación, que es lo último que yo quisiera. Me gustaría poner claridad en un mundo de excepcional complejidad. Vamos a ver. Es hoy en día incuestionable, y puedo poner en valor 40 años de investigación de la Universidad de Harvard. Es hoy en día incuestionable que el estrés negativo, que no todas las formas de estrés son negativos, el estrés negativo, siguiendo la terminología del profesor Hans Selye, el distrés es esa sensación muchas veces asociada a impotencia, desesperanza, que está sostenida en el tiempo. Eso es lo que se llama crónico, sostenido en el tiempo, no es agudo. Es hoy en día incuestionable que el distrés, es decir, esta forma de tensión excesiva, sostenida, con sentimientos profundos de impotencia, desesperanza, cuando se mantienen en el tiempo, o generan enfermedades o pueden empeorarlas. Entonces, esto es como la ley, el desconocimiento de una ley no nos exime de su cumplimiento. Entonces, es importante para que entendamos que no es una tontuna, que sí hay algo en juego. Es verdad que normalmente hace falta un periodo largo
también depende mucho de las personas. Lo que sabemos es que esta forma de estrés, mira que llevo tiempo estudiándola y he estado con grandes en este campo, realmente no le he encontrado todavía al distrés ninguna cosa positiva. Mira que esto para mí es difícil, no le he encontrado nada positivo. Entonces, ¿cómo actúa? Pues actúa fundamentalmente, no lo voy a hacer lo voy a explicar de una manera sencilla, actúa activando dos cosas, uno se llama la conexión seca y otro la conexión húmeda. La conexión seca es una parte del sistema nervioso que opera por debajo de la conciencia y se llama sistema nervioso simpático, produciendo una activación excesivamente intensa y excesivamente prolongada. Y este propio sistema nervioso simpático, como demostró el profesor Hanseli, es capaz de activar la liberación de lo que es la conexión húmeda, que es una hormona que se llama cortisol. El cortisol en medicina se utiliza con efectos muy beneficiosos cuando está indicado para reducir procesos inflamatorios, para producir reacciones autoinmunes, para evitar a veces el rechazo de un trasplante, pero cuando se libera por procesos mentales sostenidos en el tiempo de distrés, este cortisol no solamente es que es excesivo, es que se mantiene demasiado tiempo activo. Y el cortisol, dejado a su hacer, tiene la capacidad de producir lesión en muchos órganos del cuerpo. Puede afectar, obviamente, a la musculatura, haciendo que haya pérdida de masa, al hueso, favoreciendo la osteoporosis, lo que es la pérdida de masa orgánica, de material orgánico, sobrecarga el corazón, el sistema cardiovascular, reduce el funcionamiento del sistema de defensa y además en estas situaciones de distrés se produce simultáneamente, cuando se mantiene en el tiempo, la elevación de un neurotransmisor, que es una sustancia que hay en el cerebro que se llama glutamato, y cuando el cortisol sube y el glutamato sube, se produce una cosa muy, muy sorprendente, que es la activación en ciertas neuronas de lo que se llama el gen de la apoptosis. El gen de la apoptosis es el gen de la destrucción celular. Cuando una célula ya sabe que es un momento de morir, el gen de la apoptosis hace que muera, es como una forma de autosuicidio. Los tumores malignos evitan que el gen de la apoptosis se active, por eso no paran de replicarse. Bueno, estamos hablando ahora de neuronas y que no están en ningún proceso de multiplicación, ya que son rarísimos los tumores debidos a neuronas, casi todos son por células de glía. Bueno, cuando suben estas cifras de glutamato y cortisol, se activa el gen de la apoptosis, entra calcio masivamente, es un ion que está fuera de la célula, y destruye la célula. Es decir, estamos hablando de que ya se conoce a nivel biológico muy fino cómo situaciones en las que nos dejamos arrastrar, tomamos una posición de víctima, o no buscamos apoyo cuando lo necesitamos, o yo qué sé, no damos un golpe moderado en la mesa y decimos, a partir de ahora yo voy a decidir que mi vida toma otro rumbo, pues eso tiene sus efectos. Entonces yo prefiero decirlo que no, aunque pueda generar una cierta inquietud, que no decir, bueno, no pasa nada. Claro que pasa, naturalmente que pasa, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Claro. Totalmente, Mario. Cuando nos guardamos las cosas, traen consecuencias. Te he oído también decir, bueno, nuestro cuerpo está dividido en 3 dimensiones, ¿no? Cuerpo, mente y alma, todas conectadas y todas necesarias. ¿Cómo podemos mantener estas 3 fuentes, nuestras dimensiones, de forma independiente? ¿Cómo podemos trabajarlas? Sí, si yo muestro mi mano, mi mano tiene una palma y tiene un dorso, la misma que cualquier persona que tenga la fortuna de disponer de manos. No todo el mundo tiene esa suerte. Bien, entonces yo puedo distinguir la palma del dorso, pero yo no puedo separar. No hay una mano que no tenga palma, no hay una mano que no tenga dorso. Pasa lo mismo con las 3 dimensiones que conocemos en el ser humano. El cuerpo, la mente y el alma son 3 dimensiones que se pueden distinguir, no se pueden separar. ¿Qué ocurre? Que nosotros, que somos muy de separar, de analizar, porque nuestra conciencia depende fundamentalmente del hemisferio cerebral izquierdo, para podernos manejar en este mundo necesitamos dividirlo. Entonces, si lo dividiéramos, que es lo que tú me comentas, Corina, a nivel del cuerpo, ¿qué podemos hacer? A nivel de la mente, ¿qué podemos hacer? Y a nivel del alma. Yo lo citaré para que
Pero si alguien tiene interés, que explore por su cuenta, porque hay mucha investigación en esto. A nivel del cuerpo, las tres cosas que he dicho: ejercicio físico, nutrición y descanso. Las tres importantísimas, las tres unidas. A nivel de la mente, fundamentalmente, aprender, entrenarse a estar en el presente. El gran problema de la mente humana es, como decía el gran sabio Lao Tzu hace 2500 años, que se va al pasado, que se va al futuro. Si te vas al pasado, la depresión; si te vas al futuro, la angustia. Hace 2500 años lo dijo Lao Tzu en las montañas de China. Entonces, eso a nivel de la mente. Yo con que alguien se quede con eso, estar en el aquí y el ahora, cada día tiene su afán. No te angusties por el mañana, ni te lamentes por lo del ayer. Actuaste lo mejor que supiste con tu nivel de conciencia. Bien. Y a nivel del alma, pues a nivel del alma yo te diría lo siguiente: cuando hablo del alma, hablo de la dimensión más sutil del ser humano. Por supuesto, incorpora tanto a las personas que tienen una religión como aquellas personas que no tienen ninguna religión, pero sí tienen un sentido espiritual de la existencia, entendiendo por eso pues que somos algo más que un conjunto de moléculas interactuando entre sí, que hay dimensiones más profundas, cosa que basta estar un poco con las personas que viven en entornos como las selvas o los desiertos, y te das cuenta que ellos lo siguen viviendo, lo siguen experimentando. Entonces, a nivel del alma, yo diría lo siguiente: primero, fundamental, la gratitud a la vida. Yo sé que en estos momentos tan difíciles, donde todos hemos perdido tanto y a tantos, la gratitud parece que tiene un contrasentido, pero de verdad te lo digo, o sea, si tú te levantas y sigues viendo cuánta gente no ve, si sigues oyendo, si tienes algo que comer, si tienes algo en lo que resguardarte, si tienes algún amigo, si tienes familiares, oye, yo creo que ese desagradecimiento a la vida porque no nos da todo lo que queremos que nos dé, bueno, pues esto es un poco la historia, como me quejaba porque no tenía zapatos hasta que miré atrás y vi una persona no tenía pies. Dices, es decir, tomar un poquito de perspectiva, ¿no? Entonces, la gratitud. En segundo lugar, el relacionarse con la naturaleza. Ahora sé que es más difícil porque ahora tenemos que tener más cuidado con dónde nos movemos, pero la naturaleza no es un objeto para nuestro capricho y menos para nuestro abuso. Somos hijos de la naturaleza, no tenemos existencia fuera de la naturaleza. En nuestro interior hay minerales, hay vegetales, hay una dimensión animal, es decir, y hay una dimensión más sutil, más trascendental, que es lo que muchos pueblos han llamado, pueblos que para mí, no sé cómo alguien les ha llamado salvajes, son pueblos llenos de sabiduría, le llamaban la madre tierra o la llamaban Gaia. Y en tercer lugar, todo lo que tenga que ver con la empatía, es decir, con acercarte al sentir de otra persona. No tienes que caminar en sus zapatos, pero sí tienes que sentir cómo se ve el mundo desde sus zapatos. Y luego, por supuesto, la compasión, que quiere decir lanzar el corazón, es decir, entender que si bien muchas cosas no son justificables nunca, siempre son comprensibles, que no tiene que ver con la justificación. La empatía no es lo mismo que la simpatía. Entonces, hacer ese intento del corazón por comprender y desde luego por perdonar. Por perdonar, que no quiere decir que cada uno no tenga que atenerse a las consecuencias de lo que ha hecho, sino perdonar la ignorancia en la que vivimos los seres humanos, el daño que nos hacemos unos a otros, muchas veces sin intención, en nuestra propia ignorancia. Yo recuerdo muchas veces cuando Nelson Mandela hacía ver a las personas que habían hecho verdaderas barbaridades en el momento del apartheid en Sudáfrica, lo que había sucedido, y ellos caían en la cuenta porque estaban como ciegos, como algunos se desplomaban de rodillas y se echaban a llorar. Entonces, es decir,
no somos, el problema no es que seamos ignorantes, a lo mejor digamos que hablo por mí para no incluir a nadie y que piensen que hablo de forma peyorativa. El problema no es que yo sea ignorante, es que soy ignorante de mi ignorancia. Esa es mi principal ignorancia. O sea, el problema no es que esté ciego, el problema es que no soy consciente que estoy ciego, de que estoy ciego a que estoy ciego, con lo cual es muy difícil que me abra. Y yo creo que si hacemos esto poquito a poco son cosas sencillas, lo que pasa es que van justo al núcleo, o sea, van justo al núcleo. Entonces empiezas a notar, si lo haces con corazón, no lo haces porque lo tengo que hacer, sino porque realmente tiene para mí sentido, claro que empiezas a notar cambios, naturalmente. Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo, Mario. Bueno, ya me quedan poquitos minutos, voy a ir a algunas preguntas del público, a ver si podemos resolver algunas. Más allá del saber, el ser humano necesita conectar con el amor. Vivimos en la era de la información y la cuarentena nos ha hecho ser conscientes de lo importante que es estar conectados con nosotros, entre nosotros. ¿Crees que después de esto habrá una mejoría en nuestras relaciones, en nuestra forma de comunicarnos? Primero voy a hablar muy brevemente de la importancia de la conexión. La conexión es tan importante, sobre todo en etapas tempranas de la vida, que llega a afectar a la supervivencia física. Así de claro. La conexión es tan importante en la época adulta de la vida que la falta de conexión puede tener un impacto en el tiempo de vida de una persona porque afecta directamente a unas estructuras que hay en los cromosomas que se llaman telómeros. Es decir, el ser humano es un ser de encuentro. Nosotros solo podemos ser felices en relación, no de forma independiente. Sí podemos tener un gran bienestar subjetivo. Si yo recibo todos los placeres del mundo mundial, no puedo sentir la felicidad porque la felicidad es algo que emerge en la relación. El estudio más importante que se ha hecho en el mundo sobre la felicidad, vamos, de hecho sigue activo, fíjate lo largo que es Corina, que está el tercer director porque los dos anteriores ya se han muerto de juventud acumulada, o sea, imagínate los años que lleva, han mostrado que el componente más importante, sin duda, de la felicidad es en el mundo de las relaciones humanas. Entonces, ¿cómo lo vamos a vivir? Pues no tengo ni idea. Yo tengo la ilusión de que si hay algo que esta situación tan dura nos esté enseñando es a valorar lo que realmente vale la pena. Si salimos de aquí sin haber verdaderamente valorado la excepcional importancia que tiene la comunicación humana, cómo se echa en falta cuando no la tienes. Personas, mis padres fallecieron ya, pero imagínate personas que tienen a sus padres en otro sitio y no han podido ir a verles por el tema de que no se podía, nietos separados de los abuelos, abuelos de los nietos, en fin, hermanos distantes entre sí, amigos muy queridos distantes entre sí. Si uno no se ha dado cuenta en este momento de la enorme importancia que tiene cuidar las relaciones, yo no sé lo que nos va a tener que pasar para que caigamos en la cuenta de esto. O sea, yo de verdad que tengo la enorme ilusión y la enorme confianza de que detrás de esta situación tan complicada busquemos mucho más la cooperación que la rivalidad. Nos olvidemos un poco de nuestros programas personales, de nuestras agendas privadas y busquemos un poquito más una agenda auténtica de unión, de abundancia para todos. Confío en eso, yo tengo una extraordinaria confianza en el ser humano, sé que hacemos muchas tonterías, yo el primero, ahora confío en eso, veremos qué sucede. Claro. Admiro mucho tu confianza en el ser humano porque en todas tus entrevistas siempre ese amor,
ese entusiasmo, esa fe hacia la raza humana. Yo es algo en lo que estoy trabajando, porque tengo etapas, pero sí, esta última etapa estoy conectando con esa parte más empatía hacia las personas, esa parte más espiritual que todos tenemos y que nos hace ser mejores. Y estoy totalmente de acuerdo en que yo también espero que al final después de esto despertemos, espabilemos y valoremos sobre todo, ¿no? Qué es lo que realmente somos y qué es lo que realmente tenemos, que tenemos mucho. Voy a pasar a la última pregunta que me pareció bastante interesante y ya te dejo, Mario, ya tranquilo, ya te puedes ir tranquilo. Yo estoy muy a gusto. Vale, por ejemplo, a mí que me siguen muchos papis y mamis y me parece una pregunta interesante. ¿Qué podemos hacer los padres para motivar a nuestros hijos en el esfuerzo y en la independencia, en crecer? Nosotros tenemos, nosotros tenemos en el cerebro dos tipos de neuronas que fueron descubiertas hace unos años, algo más de una década, que son las neuronas en espejo y las neuronas de von Economo. Estas neuronas tienen una importancia trascendental porque van aprendiendo a través de la imitación. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos y con todo el mundo, es convertirnos no en una referencia de perfección, porque eso es imposible, sino en una referencia de verdadero compromiso en ser cada día mejores. Y para eso tenemos que verdaderamente hacer muchísima autoobservación, porque la capacidad del ser humano para engañar a sí mismo es brutal. Entonces, como el padre que le está echando una bronca a su hijo porque ha mentido y le está soltando un discurso de estos que los niños acaban con la cabeza así. Y en ese momento suena el móvil del padre y el hijo dice, papá, lo cojo. Y va el hijo, sí, un momento. Y dice, papá, es esa vecina tan pesada del sexto que quiere hablar contigo. Dile que no estoy. Entonces, claro, quiero decir que al final no nos damos cuenta de eso, el padre no se ha dado cuenta y el hijo no sé si se atreverá a decirle, papá, tu conducta es una contradicción de tu mensaje. Entonces, yo creo que en este sentido, si observamos cómo nos estamos manifestando ante nuestros hijos, si realmente estamos teniendo esa ejemplaridad, que no quiere decir esa perfección, quiere decir ese compromiso, esa voluntad firme de demostrar la cantidad de cosas que se pueden hacer, cómo nosotros también tenemos miedo, cómo tenemos tristeza y cómo somos capaces de superarlo, nuestros hijos de forma automática, de hecho es a través del inconsciente, van aprendiendo esto. ¿Qué ocurre? Pues que el mejor discurso con la peor conducta no tiene un impacto. Y esto es lo que nos cuesta, porque como decía San Juan, la verdad os hará libres, lo que le faltó añadir es, pero no será nada agradable de ver. Entonces yo diría, observarse y abrir un espacio lo suficientemente seguro para que tus hijos te puedan decir, papá, dices una cosa y haces la contraria. Y en lugar de decir, pero ¿cómo te atreves? Yo, no. Te vas, respiras hondo, lo digieres, te llevará un tiempo y luego empiezas a mejorar. Toda la razón, predicar con el ejemplo. Pues Mario, muchísimas gracias. La última pregunta, ¿tienes algún próximo libro que vas a lanzar? ¿Estás escribiendo algo, no sé, dónde más te podremos ver? Bueno, el último libro es el de las frases, 365 días para una vida plena. Este tiempo que lo he vivido como un retiro, y lo vivo como un retiro, sí estoy trabajando mucho en algo que realmente pueda ayudar a conectar con una dimensión muy profunda del ser humano, que es el inconsciente. Cada vez me apasiona más el mundo del inconsciente. Creo que si no se actúa a este nivel es muy difícil cambiar creencias muy limitantes, es muy difícil cambiar hábitos hechos. Ahora, si nosotros accedemos
al inconsciente de una manera directa, sencilla, podemos conseguir cosas tremendas. Yo llevo muchos años trabajando en esto, he aprovechado esta oportunidad de tiempo más de recogimiento, de muchos menos viajes, etcétera, etcétera, para ahondar más. No sé esto en qué se convertirá, no sé si será un libro, no será un programa, no sé lo que será, pero por ahí anda. Perfecto. Pues esperamos verte mucho, durante mucho tiempo, y Muchas gracias. enormemente agradecida de todo corazón porque nos hayas dedicado este tiempo. Encantado de estar contigo, Corina, y un abrazo muy fuerte para todas las Muchas personas que gracias, se habéis Mario. conectado. Un abrazo fuerte. Adiós. Adiós.